Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 en adelante. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El doctor John Walvoord dijo una vez: el futuro de América no es brillante según la profecía bíblica. La palabra de Dios predice un gobierno mundial al fin de la era. Un gobierno el cual estará centrado no en América, sino en el Medio Oeste. La centralización de poder que se profetiza que se expande toda tribu, pueblo, lengua y nación, claramente demanda que América en ese futuro, un futuro cercano, pierda mucho de su lugar estratégico que tiene hoy en el mundo. El doctor Walvoord tenía razón. América no se menciona con este nombre en la profecía del fin de los tiempos. Pero la palabra de Dios nos dice que todas las naciones, como compartíamos hace unos días, se volverán contra Israel. Todas las naciones habla de América, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Centroamérica, todos los países que hay en este continente, todas las naciones, todas y cada una de ellas. Parece difícil entenderlo. Desde que la Unión Soviética cayó, los Estados Unidos es el único superpoder en el mundo, según algunos, según expertos. América brilla por su ausencia en la acción mundial en el futuro cercano. Parece que América simplemente no estará aquí con el poder que tiene hoy. Seguramente tú ahora mismo estás viviendo en los Estados Unidos o en tu querida América Latina. Yo siempre que hablo de América Latina me refiero a Sudamérica, Centroamérica, cada uno de los países. Y seguramente a ti te duele en el corazón, como a mí me duele en el corazón, ver lo que está sucediendo en mi país, España. Seguramente te duele el corazón que tengas que huir de tu país porque tu gobierno o el gobierno que hay en tu país no os valora, no os cuida, no vela por el pueblo. Parece que estamos viviendo el fin de España y de toda América. ¿Dónde estarán los Estados Unidos en el tiempo que viene de la tribulación? Yo no puedo contestarte a esta pregunta. La Biblia calla totalmente al tema. Lo que sí sabemos es que ya la palabra de Dios nos da pinceladas, nos ofrece versículos que hablan de naciones que se van a volver contra Dios. El Señor enviará juicio a esas naciones y esas naciones, en vez de humillarse, arrepentirse, volverse a Dios, lo que van a hacer es blasfemar contra Dios. Hemos visto actos deportivos hace unos días atrás. Hemos visto la final de la Super Bowl. Hemos visto entretenimientos aquí en Europa, Eurovisión. Hemos tenido también allí en los Estados Unidos los Latin Grammy, entrega de premios. Y en cada uno de estos eventos hemos tenido actos, actuaciones musicales con escenografías satánicas. Es curioso cómo la maldad y cómo todo lo que tiene que ver con Satanás y el infierno, poco a poco, de algo que estaba oculto ya está saliendo a la luz. Y ya nos parece normal ver en una actuación musical a un grupo de personas con una escenografía satánica. Que al final lo que queda en un segundo plano es la mujer o el hombre cantando y lo que más toma protagonismo es la escenografía. Estados Unidos está siendo una referencia mundial, porque lo que sucede allí, aquí en España, lo vemos en televisión. Curioso que lo que pasa en España no llega a los Estados Unidos, o a lo mejor no llega a tu país,
Nos puedes estar escuchando ahora mismo desde México, desde Ecuador, desde Bolivia, desde Guatemala, desde Nicaragua. Y a lo mejor lo que sucede en España no te llega en su totalidad. Quizás te llega las protestas de los agricultores, a lo mejor te llegan algunas imágenes, pero no te llega grande toda esa información que aquí en España se está produciendo. Pero curiosamente lo que sucede en Estados Unidos sí que llega a todos los pueblos, a todas las naciones. ¿Cómo acabará la presencia de América en el mundo? ¿Qué va a suceder con los Estados Unidos? Hay posibilidades, y viendo cómo está la situación, una de esas posibilidades es que ahora mismo los Estados Unidos tienen un presidente débil. ¿Cómo acabará la presencia poderosa de América en el mundo? Que a causa de un presidente estadounidense débil, terroristas musulmanes se atrevan a introducir clandestinamente bombas radiactivas a una o a más de las ciudades grandes de los Estados Unidos y luego detonarlas. Se conoce como bombas sucias, bombas a larga distancia o a control remoto. Una bomba sucia está hecha de material radiactivo que se puede detonar con medios regulares, haciendo que una ciudad sea inhabitable, contaminando el aire, contaminando el agua, y eso podría causar un pánico general. Mataría a miles de personas. Si eso ocurriera en Washington o en Nueva York, incapacitaría a los Estados Unidos por décadas. Otra posibilidad, los terremotos que puedan suceder en la falla de San Andreas, en California, podrían traumatizar a la costa oeste por años. Si Irán construyera armas nucleares, que las tiene, podrían pegarle a nuestros amigos en Israel y posiblemente hacia la costa este de los Estados Unidos. Podrían atacar de esa manera. ¿Qué tal si todas esas calamidades mencionadas sucedieran al mismo tiempo o en varias semanas? Qué curioso, ¿verdad? Es como que tenemos un calendario y hay una élite, hay un grupo de personas que decide lo que va a suceder en el año. ¿Te has dado cuenta? Algunos dirán, no, qué negacionista, teoría de la conspiración. No. Mira los calendarios en los últimos años. Hay un plan detrás de todo esto. Guerra Rusia-Ucrania. Pero antes hemos tenido una pandemia. Antes de que prácticamente acabara el año, el grupo terrorista Hamás ataca a Israel. Israel se defiende y ataca toda la franja de Gaza, liderada por terroristas. ¿Qué nos espera para los próximos meses? Pues hay que ver el calendario. Posiblemente pueda venir una nueva pandemia, una nueva enfermedad, un brote de COVID-19. No nos extrañe que eso suceda en un futuro. Hay un calendario detrás. Y van a suceder estas cosas. No nos extrañe que haya en Europa un apagón general, un reseteo de ordenadores, de nuevas tecnologías, y se robe un montón de información. Que no nos extrañen estas cosas. Estamos viendo cuán débil es la economía aquí en España. La economía está por los suelos y qué curioso que los mismos de siempre son más ricos. ¿Qué decir de la economía en los Estados Unidos? Hay encuestas, por ejemplo, en los Estados Unidos, que muestran que el temor de un ciudadano en Estados Unidos tiene que ver con la economía. Hay muchos que temen a las próximas elecciones que vamos a tener en el mes de noviembre. Ningún presidente podrá salvar a esta nación cuando caiga el juicio de Dios sobre nosotros. Estados Unidos, España,
son vulnerables, más que en la Segunda Guerra Mundial, más que en todas las guerras, más que muchos otros países como la China actual. Estados Unidos, España, ya no funcionan como una nación común, con una cultura en común, con un idioma en común. Muchos ya no consideran, por ejemplo, americanos, sino que miembros solamente de su grupo étnico en particular. Muchos están prestos a hacer motines, muchos no trabajan. Y curiosamente los que no trabajan son los que tienen pagas. Y los españoles de a pie que están todo el día trabajando, que madrugan a las 5, a las 6 de la madrugada para llevar alimento a su casa, tienen un salario mínimo. Y hay otros que con chiringuitos, que con lobbies, que con ministerios se están enriqueciendo. Muchos no trabajan y aún entre aquellos que sí trabajan no están acostumbrados a negarse a sí mismos y al sacrificio, y la mayoría de gente, trabajen o no, esperan muchos beneficios y servicios como sus derechos. La mayoría de americanos se consideran con derecho a una vida cómoda y a muchos beneficios. Creen que el gobierno les debe la manutención, les debe un corte de impuestos, una vida fácil. Los políticos y las escuelas se lo dicen constantemente. Estados Unidos, y yo pongo el ejemplo de España porque lo estoy viendo cada día. Nuestro país funciona en placeres, diversiones, deuda. En vez de ahorrar y trabajar duro, despilfarro total. Qué curioso, ¿verdad? Que en época de pandemia, a quien más afectó, vamos a decir, la enfermedad, ya sabemos que pueden censurar el vídeo, bloquearlo, cuando dices cosas que son verdad, que esto es lo que quiere hacer la OMS y la ONU, censurar a medios independientes para que no se sepa la verdad. Quieren tener a esos medios que ellos dirigen para que esos medios digan lo que ellos digan. Y a los medios que son independientes, que quieren transmitir la verdad, pues los van a censurar. Esto es un sentir, y seguro de muchos también. La enfermedad que tuvimos hace unos años atrás, ¿a quién más atacó? A los ancianos. A los ancianos que tenían pensiones. Esas pensiones las congelaron todas. Qué curioso, ¿verdad? Que la economía en esa época de enfermedad, antes de llegar, estaba por los suelos, crisis total económica. Y de repente hay una enfermedad. ¿Y cómo empezaron a subir la economía, verdad? Qué curioso, ¿verdad? Que cuando hay guerras y está Estados Unidos por medio, al final es el que más se enriquece. Hay muchos que piensan que los problemas de España y de los Estados Unidos y de toda América, hasta el propio terrorismo, son culpa de unos cuantos. Hay gente que espera victorias rápidas y fáciles sin tener que trabajar por ellas, como se ve siempre en las películas y en los programas de televisión. Pero no es eso lo que sucede en muchos conflictos financieros. Así que la mayoría de la gente, en Estados Unidos y en España y en tu país, se rendirá, por ejemplo, yéndose a otro país, aceptando en su vida doctrinas falsas, religiones falsas. ¿Cuántas personas, por no recibir apoyos de su país, se están convirtiendo a religiones? ¿Cuántas personas se están convirtiendo al Islam? Un desafío militar, ya sea a los Estados Unidos o a España, una crisis financiera podría causar que estas dos naciones cayeran completamente. O quién sabe, se juntaran a la Unión Europea si fuera necesario para mantener su propia paz y prosperidad personal. Qué curioso, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de esto. La palabra de Dios es el manual
de instrucciones del cristiano. Habla de todo. Habla de la economía, habla de política. La palabra de Dios habla del ejército, de defender al huérfano. Habla de la salud, incluso de la alimentación. Lo tiene todo. Y qué curioso que España, que siempre ha sido un país católico, religioso, Estados Unidos, que ha sido considerado un país cristiano, en su mayoría evangélico, ¿verdad? Se ha apartado de la Biblia. Hemos traído Halloween, hemos traído el Día de las Brujas a las escuelas, a los empleos. Hemos prohibido la palabra de Dios, hemos prohibido el nombre de Cristo, hemos prohibido las Sagradas Escrituras, pero estamos dando acceso a todos, estamos dando luz verde a que la gente pueda consumir libros de ocultismo, de hechicería, de brujería, libros satánicos. En las naciones están permitiendo el culto a ídolos, a dioses. Qué curioso, ¿verdad? Y yo siempre hablo de esto. A mí siempre me ha gustado el fútbol. Y yo he visto a jugadores de fútbol, cuando han metido un gol, levantarse la camiseta y tener un mensaje cristiano. Dios te ama. Gracias Dios. Un versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y he visto cómo esos jugadores los han sancionado económicamente. Hemos visto cómo un jugador israelí que está militando, que estaba militando en la Liga Turca, por meter un gol y celebrando, haciendo homenaje a las víctimas de terrorismo en Israel, le han despedido del club, le han quitado su salario y le han puesto una multa. Ese es el doble rasero que estamos viendo en nuestra sociedad. Vemos ahora jugadores de fútbol que se levantan las camisas y tienen mensajes políticos, tienen mensajes a favor del movimiento LGBT o como se quiera llamar, y no hay una sanción económica, es lo normal. Pero si yo me levanto la camisa y hablo de Cristo, me pueden sancionar. Nos hemos apartado de los caminos de Dios. Hemos abrazado las prácticas del neopaganismo. Esto se está viviendo en los Estados Unidos y el que diga lo contrario es ciego. Estamos viendo cómo iglesias en todos los Estados Unidos están permitiendo que haya pastores homosexuales. Hemos compartido hace unas semanas atrás una pastora entre comillas, que se dedica al cine para adultos y habla de arrepentimiento. Increíble. La decadencia moral de los Estados Unidos, la decadencia moral de algunos países en América Latina como Brasil, que llevó a su iglesia a un trans a ministrar el tiempo de alabanza y adoración. ¿Pero qué está pasando? Cada día mueren más de 4.000 niños por el aborto. 50 millones de nuestros niños sin padre han sido asesinados por los que hacen abortos. Qué curioso que los que quieren abortar, ¿verdad? Están vivos gracias a que su madre no abortó. Ningún presidente podrá salvar el juicio de Dios contra su nación. Ningún presidente nos podrá salvar cuando la mano de Dios se vuelva contra los Estados Unidos o contra España. Como fue en el reino del antiguo Judá, pues así será en la América moderna, en la España actual. Las palabras del profeta Jeremías parecen ir muy bien con lo que se está viviendo en estas naciones. Jeremías capítulo 5, verso 28 y 29. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto?, dice Jehová, ¿y de tal gente no se vengará mi alma?
Yo cuando leo este versículo me teletransporto a mi nación, a España. Y seguramente tú te teletransportas a tu nación. Puede ser Nicaragua, puede ser México, puede ser Cuba, puede ser Venezuela, pueden ser los Estados Unidos. Jeremías capítulo 7, verso 20. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estos versículos, lo creas o no, se están aplicando a mi nación y se está aplicando a tu nación. Piensa en tu nación, piensa en tu país ahora. Y como compartíamos hace unos días, viendo a un gobierno te darás cuenta cómo está la nación. Viendo cómo está, por ejemplo, El Salvador con su gobierno, te darás cuenta cómo está la nación, cómo está viviendo en paz por las leyes que se están llevando a cabo. Por ponerte un ejemplo, viendo cómo está el gobierno de Estados Unidos, te darás cuenta cómo está la nación. Estados Unidos polarizada, dividida en dos. Que el Señor nos ayude. Yo recuerdo cuando iba al instituto me enseñaban a respetar, a amar a mi país. Y lo creas o no, eso es un error. Es un error que Donald Trump, por ejemplo, en su campaña diga American First, primero América y después todo lo demás. No. Primero tiene que ser Dios. Luego tiene que ser la familia. Y después ya llegará la nación y lo que tenga que venir. Pero primero Dios. Hasta que no pongamos a Dios en el primer lugar en nuestra vida, en nuestra nación, el Señor no va a actuar. Tenemos a Dios como segundo plato o incluso como tercer plato. O no le tenemos a Dios como una opción. Y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos en los últimos años. Eso es lo que está pasando en España. Hemos quitado a Dios. Quitas a Dios de la ecuación, quitas a Dios de tu vida, quitas a Dios de la iglesia, de tu ministerio. ¿Y qué te queda? ¿Destrucción? Porque tú y yo hemos sido creados para alabar, para honrar a Dios. Y si quitamos al Creador de en medio, somos imperfectos. Todo va a ir mal. El futuro de España no es brillante, según la profecía bíblica. José, pero la palabra de Dios no habla de España. Habla de naciones, habla de todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, incluye a mi país, incluye a tu país. Y cuando dice que todas las naciones se volvieron contra Israel o se volvieron contra Dios, habla de que España, Estados Unidos y tu país se volvieron contra Dios. El futuro de América no es brillante. La palabra de Dios predice un gobierno mundial al fin de la era, el cual estará centrado no en América, sino en el Medio Oeste. La palabra de Dios nos habla de un gobernador, de un líder mundial que gobernará a todos. Habla del anticristo. Y como hemos leído al principio, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este pasaje habla del anticristo que viene. El versículo 7 dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El dictador, el anticristo viene. Este dictador del mundo que viene se llama el anticristo porque anti significa ambos, contra Cristo, y además quiere reemplazar a Cristo.
¿No estamos viendo esto en los Estados Unidos o aquí en España? ¿Cómo estamos o cómo están reemplazando a Dios? ¿Lo están apartando? Según el capítulo 7 del libro de Daniel, el anticristo se volverá el líder de 10 naciones que antes eran parte del Imperio Romano. Y lo creas o no, podría incluir naciones como Italia y otras naciones de Europa. Dice que el anticristo va a consolidar el grupo de 10 naciones. Puede ser en Europa o puede ser en otro lugar, en otro continente, lo cual le dará el poder de actuar como el principal líder del Medio Oeste. Entonces entrará en un pacto de 7 años con Israel, Daniel capítulo 9, verso 27, lo cual dará el tiempo para los 7 últimos años que llevan a la segunda venida de Cristo. Dice que él también tomará el poder como dictador mundial 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, como se indica en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Como tal, él será el que persiga a los cristianos, a Israel, a los judíos. Hace poco recibíamos un mensaje de un oyente que decía que los judíos no son cristianos. No estamos hablando, aquí estamos hablando de los judíos que tienen sus creencias y hablamos de los cristianos. Hay cristianos que son judíos, pero no todos los judíos son cristianos. Cuando venga el anticristo, y como estamos viendo con la religión del Islam, su objetivo es la destrucción de los cristianos, de los Estados Unidos y por supuesto de Israel. Eso es lo que dice esta religión de diablos, esta religión diabólica, satánica, destrucción total, destrucción incluida a naciones con raíces cristianas. Lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Todo el mundo se va a someter a este dictador conocido como el anticristo. Ya tenemos anticristos entre nosotros que van en contra de lo que Dios establece. Y tú y yo podemos ser un anticristo si nos avergonzamos del Evangelio. Sí. Suena duro, pero es real. Si tú te avergüenzas del Evangelio, si tú no predicas a Cristo cuando tienes la oportunidad de hacerlo, te avergüenzas, te callas, te dicen a lo mejor en tu puesto de trabajo, tú eres cristiano, y tú dices, no lo soy. Te estás volviendo un anticristo. Te estás avergonzando de Cristo. Te estás avergonzando de la muerte y la resurrección de Cristo. Dice la palabra que si nosotros le negamos ante los hombres, Él nos negará ante Dios. Tengamos cuidado. Pues todo el mundo se va a someter al anticristo. La única excepción serán aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida. Aquellos que sean discípulos de Cristo verdaderos. Aquellos que sean genuinamente convertidos a Cristo. Solamente los discípulos, los seguidores de Cristo, rehusarán hacer esa reverencia y adorar al anticristo. Y ese será un tiempo de gran prueba para ellos y para todos los que profesan ser cristianos. Yo cuando hablo de cristianos me refiero a evangélicos, Porque ahora hay muchos que son cristianos pero tienen doctrinas falsas. Yo digo los evangélicos, los realmente discípulos de Cristo. Aunque hay evangélicos también que tienen doctrinas erróneas, Pero como mencionábamos, los cristianos verdaderos, que se les reconoce por el fruto, los que han entregado su vida a Dios por completo. Y ahí nos daremos cuenta quién es un cristiano verdadero y quién es un falso cristiano. En la parábola del sembrador, Jesús habló de aquellos que no tienen raíz en sí.
Mira lo que dice Marcos capítulo 4, verso 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y luego Lucas añade, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas capítulo 8, verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba y tribulación se apartan. La persecución que sufre Israel hoy en día, la persecución que sufre hoy en día los judíos, la persecución que sufrimos los seguidores de Cristo, eso se va a incrementar en los tiempos finales. La persecución de los cristianos bajo el anticristo será mucho más terrible de lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en Nigeria, en la India, en Corea del Norte. Solamente los cristianos verdaderos, cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida, van a soportar esos tiempos. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? Es una buena pregunta, ¿eh? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Tu nombre y mi nombre no estará escrito en ese libro a menos que nos volvamos de nuestros pecados y confiemos en Jesús, el Hijo de Dios. Él murió por tu pecado sobre la cruz. Él resucitó de los muertos para darte vida eterna. Su sangre puede limpiarte de todo pecado, como dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Ven a Cristo, ven a Él por fe, y tu nombre se hallará en el libro de la vida, y tú vivirás por siempre. Aun si somos ejecutados por el anticristo, tu alma vivirá con Cristo en gloria. Que nuestra oración sea esa. Que vengamos completamente a Cristo, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Mary Kidder hizo esta oración. Señor, mis pecados son muchos, como la arena del mar. Mas tu sangre, oh Salvador mío, es suficiente para mí. Tu promesa está escrita en las letras que brillan. Aunque tus pecados sean rojos, los haré blancos como la nieve. ¿Está escrito mi nombre ahí, en la bella página y blanca? ¿En el libro de tu reino está escrito mi nombre ahí? ¿Qué palabras, verdad? Esa es la pregunta con la que quiero terminar esta reflexión. ¿Se halla tu nombre escrito en el libro de la vida? Asegúrate cada día de que sí esté. Regresa a los caminos de Cristo. Regresa a la iglesia. Ven a Jesucristo. Que esa sea nuestra oración. No solo para nosotros, sino también para nuestros seres queridos. Seres queridos que han conocido de Dios y se han apartado. Pueden ser padres, hermanos, primos, amigos. Que oremos cada día a Dios, que cada día nos pongamos a cuentas. Señor, perdóname. Yo soy pecador. Reconozco mi pecado, Dios. Perdóname, yo quiero estar escrito en ese libro de la vida. Vendrá juicio a Estados Unidos, vendrá juicio a España, vendrá juicio a Israel, vendrá juicio a mi vida. Si no me vuelvo de mis caminos, si no me convierto a Cristo, si no me arrepiento de mis pecados, el Señor me va a confrontar, el Señor me va a exhortar, el Señor enviará juicio a mi vida. Y me puede traer Dios por amor o por tribulación o por prueba. La clave de todo es que tú y yo nos volvamos ahora a Cristo. Y si te vuelves a Él, tu nombre estará escrito en ese libro de la vida. Ese es el objetivo. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si no está escrito, ¿a qué esperas para volverte a Dios?